Partido Avanza, el académico Pablo Dávalos, nos acompañan porque todo el mundo nos preguntamos en la familia periodística si hemos logrado rescatar en forma especial de los proyectos presidenciales que abundan por estas épocas, algunas propuestas que vengan al caso, que le den otro sentido de seguridad al pueblo ecuatoriano, de que hay estudios, inventarios, conocimiento, creatividad, propuestas de solución a la crisis económica. No estamos sino escuchando episodios y circunstancias que en verdad sí llaman la atención. Digamos, como ejemplo, la ampliación del entorno de adhesión de miles y miles de ecuatorianos, como ha ocurrido en el Partido Avanza. Presidente González, ¿cuántos mismos de sus nuevos compañeros han integrado el partido? Gracias, Gonzalo. Un saludo cordial a los amigos que nos acompañan en el panel y a los que nos escuchan esta mañana. A ver, el día de ayer entregamos 70,000 firmas adicionales que hemos recogido. 70,000, sí. Con eso ya llegamos a 420,000 los afiliados que tenemos. Pero además, Gonzalo, ayer también mostramos un nuevo instrumento para administración de partidos políticos que se llama el QUILT, mediante el cual se pretende que ya la democracia ya no sea solo de ida, sino de ida y vuelta, que el ciudadano tenga contacto permanente con los líderes de un partido y que el líder del partido pueda contestar y los líderes del partido puedan contestar sobre las inquietudes que tienen los ciudadanos, los afiliados, etcétera. Así que fue un día muy bueno para el partido, para la democracia, para estructurar partidos serios en el país. Nosotros estamos convencidos que la democracia se hace con una institucionalidad seria y eso es lo que pretendemos con Avanza. La sumatoria, ¿cuánto asciende? 420,000. Georreferenciados. Sabemos dónde viven, dónde votan, números de teléfonos, tenemos correos electrónicos, es decir, es una base de datos que nos ha costado. Les aprobarán, si presentaron ayer y ya estarán aprobados. No, es que no es para aprobar, Gonzalo. Simplemente es para cumplir una de las disposiciones del Código de la Democracia. Hacer una comprobación. Eso sí, pues, pero no para. Yo pensé que tú te referías a la cuestión de aprobarlo al partido. El partido está aprobado desde 3 años. Pues, esto simplemente tienen que hacer, que hacer una. Aprobar las firmas adherentes. Exactamente. Exacto. Sí, eso tiene que hacerlo una. Pero con la metodología técnica que ustedes han seleccionado y han puesto en rigor, el trabajo en el Consejo Electoral se les va a facilitar al punto que en pocas horas podrían estar en condiciones de comprobar que las 70,000 firmas son auténticas. Firmas de adhesión y de militancia, ¿no? Auténticas son. Lo que hace el tribunal es comprobar si no hay cruce con afiliaciones en otros partidos. Ya. Eso es lo que hace el tribunal. Y ustedes, es lo primero que con la metodología han logrado. Así es. Interesante, me detengo es porque es la primera vez que esto debía haber sido una exigencia tecnológica para todos los partidos, ¿no? ¿Cuántos partidos y movimientos nos han tenido advirtiéndonos de ese drama de que les han encontrado que las 100,000 firmas han sido solamente 10,000 auténticas? Pero además, Gonzalo, ayer el presidente del tribunal informaba al país que son 155 organizaciones políticas que están registradas. 155. Ahora hay más democracia, entonces. ¿Qué le parece, prefecto? ¿Qué dispresión más pavorosa? Hombre inteligente como usted nos dirá, ¿a qué estamos asistiendo, no? Bueno, pues si partimos de la idea de que el hecho de que... ¿O esto es democracia? Si se dispersa mejor, existen mayores posibilidades de poder, ¿no es cierto?, ganar una elección. Entonces es mejor que todo el mundo pueda inscribirse, ¿no es cierto? Claro. Y entonces hacemos gala. Aquí obtendríamos un buen binomio entre gala de la democracia, en el sentido de que
supuestamente favorezco la democracia, pero mi punto es que cuando más dispersión pueda tener, pueda acumular mejor. Si parto de un 34% de aceptación o de intención de voto, entonces yo sí creo que lo que debe primarse para mi punto de vista es que el tema de la educación política sí nos hace falta en el Ecuador. Yo parto diciendo porque yo lo vivo de manera personal y en carne propia, con mi propio movimiento Pachacutic. Tenemos versiones y versiones y versiones y versiones, cuál es bueno en el sentido de ir renovando procesos, ya sea ideológicos o de principios políticos, pero de dispersarnos demasiado tampoco es bueno. Entonces, en ese sentido, el tema de la investigación, la formación política, yo hasta ahora conozco del proceso democrático en el Ecuador, conozco de Izquierda Democrática, que tenía realmente una escuela, tenía Democracia Popular, sí, últimamente Concordes, tenía Social Cristianos, con todas las juventudes social cristianas, tenía algún momento lo que era el Partido Conservador, pero de ahí acá yo creo que los partidos o los movimientos, ahora que se llaman, nos hemos dedicado solamente a ganar las elecciones y entonces, a ver, vente acá, tú joven, ocupa este puesto y entonces empieza a hablar por mí, el otro ocupa este puesto, hable por mí, y si no hablas estás afuera. Esa práctica clientelar ya no es hacer política, tampoco generar procesos ideológicos. Entonces, antes el tema del sindicalismo tenía una gran escuela, que es el famoso, se llamaba SEOLS, ¿no es cierto? Pero los famosos institutos que se crearon eran formaciones ideológicas. Y aquí mi querido maestro Pablo Dávalos decía, claro, el tema del marxismo como teoría política, como teoría científica, en donde queda, digamos, como que va desapareciendo inclusive. Entonces, en ese sentido, creo que esto último nos podría explicar mejor. No le digo que está desapareciendo, lo que yo digo es que casi. Solo creo que queda Pablo Dávalos, ¿no? Pero que nos explique más. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. En todo caso, felicitaciones, Avanza, por estos. Ahora, nos pondríamos a pensar, con todo y eso, las posibilidades de Avanza hay que medirlas en igual proporción a la eficiencia técnica, tecnológica y a la gran adhesión que suponemos goza como casi la primera fuerza política perfectamente identificable, o habrá que esperar los resultados de su expartido. Quiere decir que el Ecuador está en el centro izquierda, pero con una mayoría impresionantemente grande, y que después de una derechización de esta temporalidad a la que usted también se pasó por... A la que muchos, no pero solo ya yo. no le aceptan ni sus compañeros, vea. Eso ha sido a título personal, dicen. Sí. Pero no Lo le que hago pasa, pelear con Gonzalo, es por enésima vez le voy a contestar que le decía a usted. El Partido Avanza nace hace 3 años. Cuando el presidente Correa me invitó a mí a participar fue hace 7 años. No había partido todavía. Claro. A eso es lo que se refiere el compañero Pozo. Entonces, pregunte usted en Imbabura. Casi que le organizaron al Partido Avanza usted y el señor presidente, ¿no? No, Gonzalo, tampoco es eso. O sea, Gonzalo, ahora que entregamos 70,000 firmas, que estamos un año fuera del gobierno, ¿también van a echarle la culpa a alguien? No, Gonzalo, hay que ser generosos y reconocer que hay un esfuerzo político de liderazgos serios en las provincias. Pero mantenía una simpatía por el nuevo movimiento que usted lideraba, el señor presidente, de lo que yo conocía tras bastidores, ¿no? No, Gonzalo, a ver, en la práctica, en su provincia, le pongo. ¿Cuál fue la bronca fundamental? ¿Entre qué partidos fueron? Entre Avanza y País. En Manabí, entre Avanza y País. En Cotopaxi, entre Avanza y País. En Tungurahua, entre Avanza y País. En Santo Domingo, para que vea, siempre estuvimos en contradicción, porque lo veían como una amenaza más bien Avanza. Eso el país entero lo sabe. El descuido
de los otros partidos y movimientos, unos tradicionales y otros de reciente creación, fue de tal manera que descuidaron sus estructuras, porque dominó francamente el espíritu de este nuevo líder, Rafael Correa, que vino e impuso su marca, y todo el mundo dijo, esto sí no me esperaba, y se amilanaron y se corrieron a refugiarse prácticamente, daban esa impresión. ¿Usted qué opina? Gonzalo, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. ¿Usted Buen es día a todas. marxista, leninista? No. Primero, Gonzalo, lo primero que yo veo es la desarticulación de los partidos políticos con la realidad económica que vive el país. Les veo a los partidos políticos convirtiendo al poder en una especie de objeto de deseo, sin pensar en los ecuatorianos, sin pensar en los ciudadanos. Les veo a los partidos políticos, sean de centro, de izquierda o de derecha, lejos de los temas que le atañen a la ciudadanía concreta. Algunos hacen oposición ciega al gobierno y eso tampoco forma parte, si usted quiere, de la vida cotidiana de los ecuatorianos. Los ecuatorianos quieren soluciones concretas y hay problemas fuertes. El principal problema es el de la estabilidad económica y entre ellos la estabilidad monetaria. Estamos, Gonzalo, de acuerdo a las cifras económicas, y no es exagerar, estamos en un contexto donde el tipo de cambio fijo sustentado en la dolarización está tambaleando. Es probable que estemos entrando en la recta final de ese modelo. Y los partidos políticos no dicen absolutamente nada sobre un tema tan fundamental para la sociedad ecuatoriana. No dicen ni a favor ni en contra, no dicen absolutamente nada. No todos. Como que para ellos lo más importante es la oposición al régimen, más que crear, si usted quiere, mecanismos que le permitan a la ciudadanía saber qué va a pasar en un contexto donde la dolarización finalmente se acabe, por ejemplo, ¿no? No sabemos eso. Tenemos la cuestión del empleo. Y fíjese usted, es interesante ver, por ejemplo, el hecho de un candidato. Pienso en un candidato que es el de la derecha, Guillermo Lasso, que habla, a este momento está hablando de empleo. Pero resulta que el Banco de Guayaquil, del cual fue presidente Guillermo Lasso, no tiene líneas de microcrédito en un contexto donde el 90% de las empresas en este país son pequeñas y microempresas. Es decir, este señor banquero, desde su banco, no genera créditos para los pequeños y microempresarios del Ecuador. Entonces, ¿cómo piensa generar? Y debería ser un hombre ejemplar en ese exactamente, un empresario ejemplar en ese sentido, es decir, dice usted. Exactamente, deberíamos poner los temas del debate. Vamos a crear empleo. ¿Cómo? Y no se trata de crear 100.000 empleos, 200.000 empleos, se trata de crear 4 millones de empleos. Porque además se miente, Gonzalo. El gobierno miente diciendo que, o manipula la información, que no hay problemas con respecto a la crisis, oculta al debate nacional la crisis, y le dice al país que no hay desempleo, ¿no? Pero no le dice al país que entre el empleo y el desempleo hay el subempleo, pues, o el empleo inadecuado, y que cerca de la mitad de la población económicamente activa, es decir, cerca de 4,5 millones de ecuatorianos no tienen empleo. Entonces, claro, si queremos una estrategia de empleo es para generar... obligar al candidato a presidente, señor Lasso, que le acabe al banco. No le estoy diciendo eso. Van a mantener, tal como están actuando todos los banqueros sin excepción. Lo que tratan es de se trata de credibilidad, Gonzalo, y legitimidad. De que sigan los bancos, por lo menos en libros, se trata de credibilidad, ¿no? De credibilidad. Si yo propongo algo al país, el rol que cumplen ellos este momento es casi nulo. No están este momento concediendo a nadie. Cerraron la liquidez. Incluso las... ¿Por qué no nos hablan, por ejemplo, operaciones de... Cerraron la liquidez de crédito. Entonces, fíjese usted, sí, no nos hablan de banca pública de desarrollo, nos hablan de líneas de reactivación productiva, no nos dicen qué van a hacer con el agro, etcétera. Ese es el objetivo de este programa. Claro. Y vamos a preguntarles ordenadamente, ¿qué es lo que en un momento dado el movimiento Pachacuti, el movimiento CONAIE, su movimiento amazónico, debería precisarle a la gente cómo vas a solucionar, le pueden decir a usted, Marcelino, cómo vas a solucionar o cómo ustedes piensan solucionar en equipo. Supóngase que usted salga electo. Yo soy presidente del Ecuador, no candidato, soy presidente del Ecuador hoy. Y voy a hablar como presidente. De eso se trata, sí. Pero formalmente. Así es, formalmente. Don Pablo lo ha planteado un tema crucial. Y creo que sí hay que hacer una revisión profunda
A ver, todo el mundo ha dicho lo que ha dicho. El qué y el qué. El cómo, muy poco. Muy poco. Dicho de manera general, vamos a crear empleo, vamos a hacer... Yo, con un equipo técnico que tenemos en la Amazonía... Lo tiene configurado. Le hemos dicho, a ver, vamos a plantear un debate de no economistas para economistas, que se llama el pueblo del Ecuador. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere tener plata y quiere tener ingresos para todos los días pagar educación, salud. ¿Y cómo es que la gente quiere? En este momento tenemos un costo del capital súper alto. Si tú vas al banco, te hace un crédito, dependiendo de la línea de crédito, ¿no es cierto?, al 25, 22%, 18% de tasa de interés. ¿Qué te hace ser atractivo para una inversión? Tú vas a trabajar para pagar al banco. Esa es la primera cosa que la gente necesita decirle. ¿Por qué es que esas tasas de interés, el costo del capital que lo lleva, por qué no se lo baja? Entonces me dicen, no, lo que pasa es que toca tomar políticas económicas globales y es todo una trama. Ok, hagámoslo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es la idea? El modelo económico de Correa ha sido keynesiano y punto, no hay vueltas que dar. Así es. Entonces, ¿por qué no aplicamos un modelo que nos permita ser mucho más productivo? Con fórmulas keynesianas, Pablo. Yo le digo keynesiano para entenderlo un poco mejor, porque todo el tema de la cosa ha sido el gasto. Escuelas, ¿no? Sí. Escuelas económicas. Entonces, entonces hemos planteado, a ver, ¿por qué es que economías desarrolladas, entre comillas, tienen tasa de interés súper bajo, que es el costo del capital, y todo el mundo puede acceder y puede tener su propia empresa, puede tener, qué sé yo, una panadería vendiendo chicles, caramelos, lo que sea? ¿Por qué no podemos hacer eso en este país? Entonces, ¿qué me dice? Usted está entrando de lleno a las acciones que cumpliría su movimiento en la presidencia de la República. Y eso que debe hacerse esto. Entonces, a ver, planteémosle eso. A ver, digo Ramiro, aquí Pablo, ustedes son economistas expertos en el tema. Pero partiendo de cómo está el Ecuador en exactamente. Momento, entonces, cómo están las cuentas, cómo están los parámetros. Si yo quiero sostener la dolarización, entonces necesito que se haga mayor inversión y que sea atractivo la economía o el mercado de este país, no solamente desde el punto de vista ecuatoriano, ¿cierto?, sino desde el punto de vista de la región. Entonces, ¿por qué no planteamos que exista tasa de interés de 3%, 2%, 3, 4, 5%, no sé, pero que la gente pueda tener acceso a ese tipo de créditos? Entonces me dicen lo siguiente: para eso debemos de bajar todas las tasas, ¿no es cierto?, de intereses que se plantea a los bancos y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ese bono que se está pagando a los ecuatorianos que han salido de la pobreza, están pagando supuestamente, ¿no es cierto?, los banqueros. En realidad no están pagando ellos. Estamos pagando todos los 7 millones de cuenta ahorrista que tenemos en el Ecuador, que estamos poniendo la platita en el banco para que nos den cuidando, y el banquero nunca lo paga porque simplemente es aplicar una tasa más, ¿no es cierto?, en el crédito que se lo hace, y entonces van sacando. ¿Qué me dicen otro? Lo que pasa es que las inversiones que se está haciendo aquí, entonces debe liberarse algunos temas de SRI y todo lo demás. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, hagamos una reforma tributaria que permita que necesariamente quede lo que tiene que quedar como pago de impuestos y eso que se vaya. Entonces, una revisión tributaria. Yo decía lo siguiente, hoy... ¿Cómo? No, hay que bajar los impuestos, hay que quitarse los impuestos. ¿Qué estoy diciendo? Hoy, si tú vas a una tienda, el costo del desayuno o lo que sea, $5 IVA, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo subimos eso, qué sé yo, a $100? ¿Cómo? Sí, además, ¿no es cierto? Además, sí. Entonces, ¿por qué eso no lo quitamos? Y si vamos, entonces yo decía, una inversión que tú vas a hacer ahora, por ejemplo, si vas a hacer un depósito de $5,000, por ahí te encuentras, aunque sea de la calle, ¿qué dice? Declaración, ¿cómo se llama Declaración de la licitud de fondos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú vas a poner $5,000 en tu cuenta, entonces tienes que declarar licitud de fondos. ¿Y licitud de fondos qué significa? Decir dónde sacaste y todo lo más. ¿Y la gente qué dice? No, ¿para qué voy a depositar la plata en el banco? Hago un negocio, prefiero tenerlo
en el colchón y no estar declarando. Entonces, yo digo, a ver, un conjunto de medidas que permita hacer una inversión de hasta $50,000 y la gente no pague impuestos, por decir algo, estoy soñando barbaridades, estoy pensando en la reforma tributaria. Una inversión que sea de $500,000 hacia arriba, la gente no va a pagar impuestos. ¿Qué me interesa a mí? Estoy diciendo una barbaridad. ¿Qué me interesa a mí como Estado? Lo que me interesa es que se cree empleo, ¿no es cierto? La gente debería tener su crédito de $5,000, $10,000 para ponerse venta de algo. Y entonces es una empresa familiar, puede ser una gran empresa, puede crearse una red de empresas. Pero no le fue bien al presidente Correa con su modelo cuando comenzó a irradiar créditos, mini créditos. Se quedaron con la plata y fue una quiebra general de esos negocios. Eso creo que le pasaron a la pobre CFN y ahí se perdió la plata. Pero no es nomás de inventar cosas que claro, no... Claro. Pero es el esquema que se plantea. Por ejemplo, la carga tributaria que se tiene es una carga tributaria bastante complicada. Por ejemplo, si tú vas a ponerte un negocio de cualquier cosa, venta de esferos, por decir algo, ¿qué es lo que te hacen? Tantos trámites y tienes que pagar por adelantado posiblemente esa proyección que vas a tener. Este momento no es un momento propicio para comenzar por el lado de la liquidez cualquier reconstrucción de nuestra economía. Claro ¿Cómo sí. producir liquidez sería Claro la interrogante, ¿no? A ver, una de las cosas que nosotros estamos discutiendo es confianza. Por ejemplo, ¿cómo vamos a generar confianza? Tenemos petróleo ya vendido, creo que ya por los próximos 20 años ya. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Deberíamos de revisar los contratos contratos petroleros que tenemos, porque ahora lo que estamos haciendo es el costo barril del petróleo, prácticamente estamos, no sé, creo que ya endeudados, no sé cuántos tiempo más. Allí, por ejemplo, lo que nosotros decimos es lo siguiente: ¿por qué la venta del barril, más o menos el modelo noruego que ha dado bastante éxito, por qué es que no se puede hacer esto aquí en este país, o por qué no hicimos hace 40 años eso? Y hoy hubiésemos tenido un capital realmente bastante elevado, poder, ¿no es cierto?, con esa la generación de ganancia o de interés que se genere, dedicar a la educación, salud, bienestar, seguridad social. Y ahora, a propósito de lo que está conversando, tendríamos otra sociedad. Sería otro tipo de mirar los recursos estratégicos que tenemos. ¿Y por qué, aunque estemos un poquito tarde, por qué no podemos hacer eso, por ejemplo? Claro que los economistas me decían, había FEIREP, dice, y FEIREP no dio mucho resultado, y claro, cada vez que necesitaban le estaban sacando, pero es otro tema. Entonces, pensándolo así, el tema de la liquidez no se va a dar solamente porque nosotros queremos que se dé, y el tema de la confianza, por ejemplo, ahora tenemos 1.700 puntos sobre el riesgo país, de pronto haya subido más, ¿no es cierto? Bajó un poco. Ya, bajó un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Las inversiones que tienen que darse, entonces elimínese esos famosos 5% salida de capital, elimínese estas salvaguardias que se han dado, porque eso lo que hace es sencillamente no traer la inversión nomás, así de sencillo. ¿Cómo va, me decía, cómo va una persona a poner $100 si luego cuando lo quiera sacar no va a sacar los $100, sino va a sacar $95? Entonces, ¿cómo va a poder invertir en este sentido? Y por esa razón, yo sí creo que lo que sí debería de buscarse es un mecanismo concreto, qué es lo que debe ser la liquidez. Entonces, si va a ser las exportaciones, el estilo modelo japonés, por ejemplo, podría ser muy bueno. Me gusta muchísimo porque al interior los costos de producción son súper bajos, al exterior para sacarlos son súper altos. Pero son el señor presidente Correa, en su ejercicio gubernamental, mundial. Señor prefecto, ¿a usted le ha convencido como un economista creativo, muy estudioso, muy estudiado además, que tiene cualquier cantidad de fórmulas para solucionar los problemas y que no lo ha hecho simple y llanamente porque la ideología no le permite? ¿Usted más o menos por ese lado coincidiría o simplemente es pura bola lo de yo pensaría que sí, sapiencia del señor presidente? Yo pensaría de que sí, es que el problema de pobreza es problema de la fórmula, es cuestión de inventarse otra fórmula y decir que hay más pobreza o menos pobreza.
Si el problema de la liquidez es un tema de pobreza, de fórmula, entonces hay que hacerle una fórmula y entonces vamos a decir de que existe pleno empleo, ¿no es cierto? Si el crecimiento económico es un problema de fórmula, entonces hay que hacer la fórmula nomás y entonces resolvemos el problema y decimos que no hay crisis, como él lo ha dicho. Yo personalmente pienso que no es un tema de fórmula, porque la realidad es distinta. La gente hoy, la verdad es que la gente... La modificación estructural requiere de mucho tiempo y de muchos procesos en simultáneo, ¿verdad? La gente hoy lo que realmente es que no encuentra trabajo y no encuentra plata. Esa es la verdad. Entonces, y no es un problema de fórmula. Entonces yo, por ejemplo, yo vivo todos los días. Vamos a lanzar de que necesitamos contratar una secretaria. Se me presentan 80 personas para un puesto. Imagínese. Y entonces no es un problema de fórmula. Ahí tiene un diagnóstico Si horrible. yo voy a un restaurante, yo tengo las estadísticas de los restaurantes. Antes me decían, vendíamos 30, ahora estamos vendiendo 10. Señor, esa es la verdad. Señor economista, tenga la gentileza. Ramiro González, presidente del partido Avanza, potencial candidato a la presidencia de la República cuando el partido así lo resolviera. ¿Cuál es su propuesta para la actual situación que va a empeorar, no a mejorar, hasta cuando alguien tenga que subirse al sitio más importante del Parlamento ecuatoriano a que le pongan la banda presidencial, seguramente el próximo año? ¿Cuál sería su fórmula concreta? La debe haber pensado, y usted es además formado para esto porque es economista. A ver, Gonzalo, yo estoy totalmente de acuerdo que esto se va a agravar, que la crisis se va a profundizar, porque no se están tomando los correctivos necesarios para hacerlo, y la economía funciona en base a confianzas. O ver a un presidente que manda un decreto, una ley, proyecto de ley, para supuestamente dar seguridad al empleo, y escucharlo anteanoche decir que si no les gusta lo quito. Entonces, ahí lo mató el proyecto, incluso con lo mal que está, pero lo acabó de matar, digamos. Porque la gente que va a utilizar esos mecanismos va a decir, ¿y si mañana lo quita? Me quedo con todos los jóvenes metidos en la empresa, me quedo con los becarios, ¿Qué es eso? Es falta de seriedad. Y lo que la economía, los agentes económicos reclaman es confianza. Aquí en el Ecuador tenemos, y obviamente es un problema también mundial, pero el tema fundamental aquí es un problema de demanda. Hay una crisis de demanda, tanto interna como externa, profunda. La parte externa porque hemos perdido competitividad. ¿Cómo se ve la crisis de demanda para que entienda el gran público? Sí, a eso voy, Gonzalo. Le decía que producto de la pérdida de competitividad por la apreciación del dólar, es una cosa fuerte. Ve usted que la semana pasada lo oía yo al gerente del Banco Central, el presidente del Banco Central colombiano, decía que el dólar en Colombia va a llegar a 3.700 pesos a fin de mes. Si eso pasa, Gonzalo, lo poco que se le vendía a Colombia ya no es imposible. Para nada. Y más bien para comprarle en cambio. Y en cambio lo harto que le comprábamos a Colombia se va a duplicar. Claro. ¿No es cierto? La caravana de autos va a llegar a Huaca tranquilamente. Exactamente. Lo mismo está haciendo Perú, lo mismo hizo Brasil, lo mismo Chile, Argentina devaluó, todo el mundo devaluó. Pero acá no estamos haciendo absolutamente nada. No quiero decir que devaluemos la moneda porque no lo podemos hacer, pero sí hay que hacer medidas compensatorias para aquello. Adicionalmente, hemos perdido competitividad por la falta de productividad al interior del país. Eso hay que atacarlo fundamentalmente y urgente. Pero el presidente dice que se soluciona desdolarizando. Más o menos da a entender aquello, ¿no? Pero, siempre le culpa al dólar de estas... Gonzalo, los problemas económicos son un poquito más complejos. Más complejos, claro. Entonces, y obviamente un problema de demanda interna, porque al haber despidos fuertes en las empresas, eso es una bola de nieve. Se dice que son 80.000, dicen las cifras oficiales que han salido en 3 meses, o el año pasado. Y obviamente
cada vez hay menos demanda por la incertidumbre, la gente no compra departamentos, no compra carros, no compra nada, Sí. porque está la expectativa. Es una inercia impresionante. Y comparto que es un problema de liquidez. El año pasado salieron 3.300 millones de dólares de la banca, de los depósitos de la banca. Si solo eso regresara al sistema Se activa la financiero, economía. podríamos reactivarlo, pero hay que dar confianza. Pues. El Ecuador es un país que no tiene una tasa impositiva O tan sea, usted alta. dice, aquí el Ecuador lo que necesita es un cambio de gerente. Exacto, y que dé certezas a los agentes económicos. Sí, pero este fue contratado hasta el próximo año. Por ejemplo, Ahí, ¿qué piensa usted de...? Hay que aspirar como ecuatorianos que ojalá el presidente asuma su papel de estadista y no de candidato. Que ya sepa, y ya lo ha dicho, como dicen los argentinos, fuiste, ya fue. Entonces ya no nos preocupemos de él, ni él tampoco que se preocupe de ser candidato, sino de gobernar la nación. Y que tome las medidas correctivas para enrumbar una política Usted que le conoce, ¿qué debería hacer el señor presidente? ¿Hasta dónde le permitiría su buena fe con el Ecuador? Yo pensaba que lo conocía, Gonzalo, pero creo que no lo conozco ni el 10% porque las cosas que ha hecho últimamente son realmente desconocidas. Entonces, Gonzalo, lo que hay que atacar es un tema de cómo fomentar la demanda. Mire lo que pasó. Deje de hacer el presidente. Usted denos resolviendo el problema de crisis económica. ¿Cómo lo haría? Gonzalo, estamos Pero se queda en el diagnóstico. No es diagnóstico, Gonzalo. Es lo que le estoy diciendo, hay que mejorar la productividad en el sector agropecuario para poder competir afuera. Pero es un proceso. Pero es que hay que comenzarlo ayer para tener respuestas mañana, Gonzalo, pero no nos podemos quedar sin hacer nada. ¿Entiende? Debemos ir ya a tecnificar el sector agrícola. Por ejemplo, digo yo, aquí estamos acostumbrados que en la Amazonía o en la costa, donde se siembra cacao o café, se dice, no hay que poner riego porque siempre llueve. Pero hay 3 meses al año que no llueve. Y ahí todo lo que se ganó en fertilización, en todo, en mejorar el cultivo, se perdió. Entonces, hay que obligar a poner riego para tener una producción constante en todo el periodo. En vez de que la Corporación Financiera Nacional dé, por ejemplo, $1.500 por hectárea para sembrar cacao, que dé 2.500 y se obligue a sembrar y se tenga almacenes certificados donde comprar plantas que tengan una genética buena para poder producir. Es decir, llevar al productor hacia las mejoras en la productividad, porque vamos a supuestamente a firmar el acuerdo con la Unión Europea, que no sé si se llegue a hacerlo. ¿Y qué le vamos a vender? Eso creo que se inventaron. Eso estará pero Gonzalo, lo más grave es lo que se hace. Anteayer creo que les han vuelto a negar el ingreso a Yasuní a 4 diputados alemanes. ¿No? Y alguien que haya leído pues sabe que Alemania tiene un peso específico en la Comunidad Económica Europea determinado. Por el liderazgo por político supuesto, y económico que tiene la señora Merkel. Entonces, Gonzalo, hay que ir dando certezas a la economía, es lo fundamental. ¿Y por qué le esconde al Yasuní? ¿Qué le harían? No sé, hay que preguntarle a Marcelino, él conoce. Sí. Es que es una barbaridad. A él le critican por hacer una vía pequeña y por otro lado se hacen las otras cosas. Esas son las cosas, lo que no genera confianza en el país. Denos unos 2 instrumentos para generar confianza. A ver, Marcelino ha topado una cosa importante que es el costo del dinero, más que el capital, el costo del dinero, que efectivamente en el Ecuador al tener una inflación, este año creo que acabamos en 3.5 o un poquito menos, creo que fue, hay que ponerle a la banca nacional a competir. ¿Por qué en Colombia, en Perú hay banca extranjera y aquí no hay? Por ejemplo. ¿Cierto? Dar las facilidades para que... ¿Y quién instauró nuevamente ese monopolio? Porque ya vino en alguna temporalidad después, me acuerdo en el primer boom con los militares encabezados por Guillermo Rodríguez Lara. Yo me iniciaba en el periodismo y tranquilamente íbamos a preguntar modelos de desarrollo, tamaño de créditos. Íbamos a un montón de bancos que estaban instalados aquí. Fíjate, Gonzalo, el 92% de las empresas en el Ecuador
son MIPYMES, que necesitan de inyección de capital. Pero a esas tasas, cuando en otros países tienes tasas a la mitad, obviamente no puede ser competitivo. No. Entonces, lo fundamental, mejorar la competitividad al interior del país, mejorando tecnología, poniendo costos de dinero apropiados, etcétera. Eso es importante y básico para que pueda desarrollarse el país. Y el acceso al crédito. Con los emprendedores. Mira, nosotros propusimos desde la campaña anterior, ¿no es cierto?, que haya unos fondos en las propias universidades. Porque al joven que está iniciando, llega al banco y le preguntan, hijito, ¿de quién eres primero para ver si te dan el préstamo? Si no, no te lo dan. No te dan. Entonces, hacer un fondo en las propias universidades para que haya un fondo concursable para que los mejores proyectos en las universidades sean financiadas desde ahí. Okay. Entonces, esas son cosas que se pueden ir haciendo y obviamente en tan poco tiempo hay que desarrollar más cosas. Usted tiene la palabra. Gracias, Gonzalo. Pablo Dávalos. Bueno, ¿qué piensan en la academia de lo que va a ocurrir con el país? Lo que me sorprende es la coincidencia de las propuestas de Marcelino con los socialcristianos. O sea, me sorprende mucho porque yo pensé que Marcelino iba a hablar de extractivismo, toda la agenda de la CONAIE, de Pachacuti, pero le escucho los mismos términos de los socialcristianos. Cambiar la cuestión de la salvaguarda. Se ha hecho socialcristiano, o sea, es una coincidencia de puntos. ¿Sí? Es una coincidencia de puntos, ¿no? Es decir, aquellos puntos que topa, al menos los que yo he leído, los que yo he visto que hacen referencia al extractivismo y demás, no constan en la propuesta de Chumpí, pero sí constan aquellos puntos que forman parte de la agenda social cristiana. O sea, no sé si forman parte del debate nacional, no tengo idea, pero también me sorprende el hecho de que Ramiro González hable de la estructura productiva cuando él fue ministro de Producción, pues. Hace algunos meses. Pero yo lo que hice, pues, pero Pablo analiza lo que yo hice. O sea, te digo, entonces no es cuestión de, es que tú la sueltas así simple y como ya no hay tiempo de rebate, no hay cómo. Fuiste ministro por eso, ¿y qué hice yo? Está listo por primera vez la política industrial del país, la dejé lista. Bueno, hice un acuerdo con el sector privado para poder mejorar la productividad de este país. Lo que me sorprende también de Ramiro es que son muchos puntos de la agenda de Ramiro, por ejemplo, la liberalización bancaria, son puntos de la agenda neoliberal. Entonces, eso también me sorprende. ¿Y cómo vas a bajar el costo del dinero? No, ¿cómo bajas el costo de dinero? Con banca pública de desarrollo. Que no hay este momento. Pero también es un fracaso. Por favor. No existe. Esas son las viejas teorías que no dejan desarrollar. No existe, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Voy al hecho de que lo que decía al inicio, Gonzalo, hay una desarticulación de los políticos con la realidad nacional. Hay un apego, si se quiere, a un discurso dominante, que es el discurso que este momento se ha ido posicionando, que hace referencia a la inversión extranjera directa, a los tratados de libre comercio, a la liberalización de la economía, que de una u otra manera los otros países como Colombia, Perú, lo están viviendo y vemos ya los efectos, ¿no? Está la cuestión del extractivismo, que no se ha topado absolutamente nada, que provoca efectos fuertes, por ejemplo, del Yasuní. No sabemos qué está pasando, la devastación ecológica que está provocando el gobierno en el Yasuní, no tenemos idea de eso. No se ha dicho nada sobre la necesidad de reinstitucionalizar al país, Gonzalo. La estructura institucional del país está prácticamente quebrada y se necesita reinstitucionalizar desde abajo, ¿no? Con respecto a la liquidez tampoco se ha dicho nada, ¿no? Porque la liquidez depende de un factor exógeno que es el precio del petróleo y de la balanza de pagos. Entonces, la clase política sigue siendo morosa con el país. La clase política sigue repitiendo tópicos, sigue repitiendo lugares comunes, sigue pensando en cómo ganar votos y no cómo solucionar los problemas del país. Por eso creo que las próximas elecciones los ciudadanos tienen que ser muy, muy responsables y tratar de discriminar, de tamizar los discursos para comprender cuál podría ser, creo yo, la mejor apuesta, pero sobre todo crear contrapesos, ¿no? Creo que necesitamos a alguien que reinstitucionalice el país, alguien que le dé respuestas concretas al país, porque claro, Ramiro tuvo la oportunidad, pues, ¿no? Y la sociedad ecuatoriana tiene que legislar eso, y Ramiro, tienes que dar cuentas de eso a la sociedad ecuatoriana. Y cuando quieras te las doy, porque a la sociedad es que vos eres parte de la sociedad, no porque estás en la academia te excluyas de eso, porque también hay responsabilidad en la academia. No, les ofrecemos nuestros micrófonos para un debate entre los dos. Ustedes lo programamos, por favor. Entonces, para concluir, Gonzalo, creo que Alianza País ha hecho mucho daño al sistema político, al debate político, y creo que hay que recuperar la legitimidad. Por eso la gente no cree en los políticos. La gente no cree porque están diciendo lo mismo, están diciendo tópicos, están diciendo cosas que la gente sabe que no son realizables. Por eso la gente sigue esperando algo más, ¿no? Y claro, lo otro sería caer otra vez en el populismo, pues alguien que venga a vendernos cualquier cosa y otra vez vamos a proyectar los actuales problemas en condiciones mucho peores de las que vivíamos antes.
Yo les agradezco muchísimo. Solo quisiera decir lo siguiente. Yo respeto lo que dice Pablo. No quise hablar. Que diga que tengo coincidencia con los social cristianos me parece un absurdo. Yo rechazo de plano eso. Mira, salvaguardas es punto social cristiano. No, eso de que tú pienses... Inversión extranjera directa, otro debate. No, eso ¿Cómo se puede hablar que la inversión sea social Usted cristiana? Por Dios santo, ¿qué es el tema de la derecha? Anocranismos, por Dios, qué cosas más impresionantes. Que la inversión... Cuba está necesitando inversión. La Unión Soviética está... China lleva... Y aquí se dice que la inversión es mala, por Dios santo. Pregúntale a la gente que no tiene empleo, a ver si te dice que la inversión es mala. Lo demás se reserva para el debate. Gonzalo, si usted me permite terminar diciendo lo siguiente. Si los que se llaman que tienen que crear una nueva estructura de Estado, ese es el problema ideológico y no es un problema político. La ideología de cada partido llega donde llega, quiere inventarse cosas nuevas y ese ha sido el problema del país. Y hay que aceptárselo, así es. Gracias, perfecto. Hasta mañana. Muchas gracias por la atención. Nosotros informamos, usted es el que decide. Mire este programa desde su dispositivo móvil. Digite www.xfm.net/video. www.xfm.net/video. Inicio de espacio promocional y publicitario. Presentamos la noticia increíble.